¿Alguna vez has sentido que ella ya no estaba ahí para ti, aunque todavía dormía a tu lado? No fue una pelea. No hubo gritos. Solo un silencio incómodo entre ustedes dos. De alguna manera, ella ya no te decía que la motivaba. El momento en que alguien más apareció, no con malas intenciones, sino con atención, con presencia. Y tú, sin darte cuenta, estabas perdiendo el lugar que solía ser tuyo. Este video no trata sobre infidelidades escandalosas. Trata sobre cómo comienza la negligencia emocional en lugares comunes como la oficina, las redes sociales o una tarde de yoga. Si eres un hombre mayor de 50 años, si alguna vez has amado a alguien con todo tu corazón pero te has quedado en silencio cuando más te necesitaba, este video es para ti. Hoy, vamos a explorar los 5 lugares más comunes donde el amor se desvanece y cómo puedes recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Deja un comentario. Solía sentir que se alejaba de mí, pero no sabía por qué. Si alguna vez lo has experimentado en silencio. Si este tema te llega al alma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con otro hombre que aún quiera amar con presencia. Nadie piensa que el amor se rompe entre planillas y reuniones. Pero la verdad es que muchas relaciones empiezan a fracturarse en lugares donde se supone que solo hay profesionalismo. No es por maldad. No es por traición intencional. Es por ausencia emocional. Por esas veces que ella te habló de su día y tú solo sentiste con la cabeza mientras mirabas el celular. Por cada luego hablamos que nunca se convirtió en una conversación real. Y en esos espacios vacíos, alguien más empieza a escucharla. Jorge, un ingeniero de 58 años de Medellín, me contó algo que no olvidé. Su esposa trabajaba en una empresa de arquitectura. Cada semana hablaba de su jefe, lo atento que era, cómo la hacía sentir valorada, lo bien que se llevaban. Jorge al principio se alegraba. Pensaba, qué bueno que se sienta cómoda en su trabajo. Hasta que un día llegó a casa y encontró una nota. Nada de gritos, ni drama. Solo una frase que lo dejó helado: no me fui por él, me fui porque contigo ya no me sentía vista. El lugar de trabajo puede parecer inofensivo. Pero es un entorno fértil para lo que los psicólogos llaman intimidad funcional. Proyectos compartidos, metas comunes, bromas internas, crean una falsa sensación de conexión emocional. Y cuando esa conexión empieza a ser más viva que la que existe en casa, el corazón busca refugio. No por falta de amor, sino por hambre de presencia. Muchos hombres mayores piensan que ya cumplieron su rol. Trabajo, traigo dinero, estoy aquí, ¿qué más quiere? Pero lo que ella necesita no es tu cuerpo en la casa. Es tu alma en la conversación. Es tu atención cuando habla. Es tu curiosidad por lo que le pasa. En la filosofía estoica, Epicteto decía: no te perturba lo que sucede, sino lo que crees que significa. En este caso, tú puedes pensar que esos mensajes fuera de horario que recibe ella son cosas del trabajo. Pero ¿y si para ella significan otra cosa? ¿Y si ese colega está ocupando un lugar que tú dejaste libre sin darte cuenta? No se trata de caer en celos ni en control. Se trata de tomar responsabilidad de tu parte emocional. De volver a estar presente de verdad. Quiero proponerte un ejercicio simple, pero poderoso. Cada día, al final de la jornada, pregúntale con sinceridad, ¿qué fue lo mejor y lo más difícil de tu día? Y escúchala. Sin intentar arreglar nada. Solo escucha. Mírala a los ojos. Repite en tu mente: ella merece mi atención plena. Porque la merece. Porque si no lo haces tú, alguien más lo hará.
Y cuando notes que ella habla con brillo en los ojos de alguien del trabajo, no te lo tomes como amenaza. Tómatelo como advertencia silenciosa de que hay una carencia en casa que tú puedes llenar si te atreves a volver a estar. No esperes a que llegue la carta de despedida. No esperes a que alguien más le regale flores que tú dejaste de comprar. Vuelve a ser el hombre que un día conquistó su risa. No con regalos, sino con presencia. Recuerdo un antiguo cuento sufí que dice así: un sabio vio como una pareja peleaba bajo un árbol. Él gritaba. Ella lloraba. El sabio se acercó al hombre y le dijo: cada vez que dejas de mirarla a los ojos, estás permitiendo que el mundo entre entre ustedes. Ese es el mensaje. No se trata de competir con su jefe ni con sus colegas. Se trata de volver a ganarte el lugar que antes era tuyo, el de ser su refugio emocional. Su lugar seguro. Hazlo desde la calma. Desde tu madurez. Desde la sabiduría que solo un hombre mayor, que ha amado, perdido y reflexionado, puede ofrecer. Y si estás leyendo esto y sientes que ya es tarde, déjame decirte algo: nunca es tarde para empezar a mirar de nuevo. Nunca es tarde para volver a preguntar: ¿qué te hace feliz hoy? Cierra este primer capítulo con una pregunta para ti mismo: ¿qué lugar emocional estoy ocupando hoy en su vida? Si no sabes la respuesta, entonces tienes una misión: volver a estar. Volver a escuchar. Volver a ser el hombre que ella recordaba con admiración. El que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, tocaba el alma. Porque un verdadero compañero no se mide por cuántas veces se queda, sino por cuántas veces vuelve a mirar con amor lo que ya parecía rutinario. Pasemos ahora al segundo lugar silencioso donde nace la desconexión emocional: los círculos sociales. Ese terreno cómodo donde las bromas cruzan la línea y el corazón empieza a mirar hacia otro lado. No siempre es un desconocido el que rompe un vínculo. A veces es alguien que ya conoces. Alguien que forma parte del grupo, de las cenas, de los cumpleaños. Un viejo amigo, un compañero de la universidad o incluso alguien que tú mismo considerabas confiable. En los círculos sociales, la infidelidad no suele entrar con escándalo. Entra con una risa compartida. Con una mirada que dura un segundo más. Con una conversación que deja de ser grupal para convertirse en confidencia íntima. Arturo, un hombre de 55 años de Ciudad de México, me contó una historia que podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera. Su esposa y él siempre fueron muy sociables. Cada viernes organizaban cenas con amigos. Uno de esos amigos, Julián, era parte del grupo desde hacía años. Nunca hubo motivos para sospechar. Hasta que Arturo empezó a notar algo sutil: su esposa reía más con Julián que con él. Se buscaban con la mirada. Hablaban bajo mientras todos reían. Y cuando Arturo intentaba participar, ella se mostraba impaciente. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Hasta que un día, durante una reunión, vio cómo ella tocaba ligeramente el brazo de Julián al reír. Un gesto mínimo, pero cargado de cercanía. Esa noche no dijo nada. Pero por dentro, algo se rompió. En este tipo de situaciones, lo más peligroso no es lo evidente. Es lo invisible. Es la confianza excesiva. Esa creencia de que nada puede pasar porque somos adultos, porque nos conocemos hace años, porque ella nunca haría algo así. Y es precisamente en esa zona gris donde empiezan las grietas. Cuando dejamos de observar. Cuando ya no prestamos atención a los pequeños cambios. La traición no siempre se cocina con intención. A veces nace del descuido. De no ver cómo ciertas dinámicas cambian.
de no notar que las bromas entre ellos son demasiado personales, que comparten chistes que tú no entiendes, que él sabe cosas sobre ella que tú no sabías. No se trata de volverse paranoico, pero sí de recuperar la conciencia relacional, de observar sin juzgar, de estar despierto. Los estoicos hablaban del ojo del alma, esa capacidad de ver más allá de lo obvio, de notar lo que cambia sin necesidad de pruebas. Tú tienes ese ojo. Y si lo estás ignorando, quizás no es por falta de intuición, sino por miedo a ver lo que ya sabes. Quiero proponerte un ejercicio que llamo el reflejo relacional. Una práctica de observación serena, sin confrontación. Primero, detente. Mira cómo interactúa tu pareja con las personas de su entorno cercano. No busques besos, ni abrazos, ni escenas. Busca los matices. ¿Con quién se siente demasiado cómoda? ¿Quién parece conocer sus cambios de humor antes que tú? ¿A quién mira primero cuando algo le emociona o le molesta? Segundo, pregúntate con honestidad, ¿he estado presente emocionalmente para ella en estos meses? Porque a veces el problema no es que otro haya llegado, sino que tú te fuiste hace tiempo, aunque tu cuerpo siga ahí. Y si la respuesta te duele, no huyas. No acuses. No montes una escena. Haz lo contrario, reconecta. Una vez, Marco Aurelio escribió, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si sientes celos, usa ese fuego para construir, no para quemar. Planea una salida juntos. Recuerda qué le gustaba hacer cuando eran solo ustedes dos. Vuelve a contarle cosas tuyas que habías dejado de compartir. Vuelve a mirarla como si recién la estuvieras conociendo. Porque tal vez, en medio de tanta gente, ella necesita volver a sentir que sigue siendo tu elección diaria. No por costumbre, sino por deseo. No ignores los cambios sutiles. La forma en que se arregla más para ciertas salidas. Cómo su tono de voz cambia con determinadas personas. O cómo tú ya no estás en sus anécdotas. Pero tampoco los conviertas en juicio. Conviértelos en llamada de atención interna. ¿Estoy siendo el compañero que prometí ser? ¿O he delegado ese lugar sin darme cuenta? Recuerda que nadie reemplaza lo que está vivo. Solo se reemplaza lo que ya se siente ausente. Si tú te haces presente con intención, con ternura, con mirada real, entonces los demás solo serán eso, los demás. Arturo, después de reconocer lo que pasaba, no confrontó. No hizo un escándalo. Tomó una decisión radical, invitó a su esposa a una escapada de fin de semana, solo ellos dos. Durante esa escapada, no hablaron del otro. Hablaron de ellos. De lo que habían perdido. De lo que aún quedaba. Y fue allí, en el silencio compartido de una cabaña, donde su esposa rompió en llanto, pensé que ya no te importaba. Eso fue todo. No había habido infidelidad física, pero sí una emocional, que pudo haberse transformado en algo más si él no hubiera despertado a tiempo. Termino esta parte con una reflexión: no pierdas por ceguera lo que puedes recuperar con conciencia. No dejes que otros digan lo que tú no te atreves a expresar. Y no confíes tanto en la rutina como para pensar que el amor se mantiene solo. Porque el amor no se apaga de golpe. Se enfría cuando dejas de soplar su fuego. Ahora, vayamos al tercer lugar donde la infidelidad moderna encuentra su refugio perfecto: las redes sociales. Un terreno donde la conexión emocional ocurre en secreto y a solo un clic de distancia. La traición más peligrosa no siempre ocurre en la cama. A veces empieza con un me gusta, un emoji,
un mensaje privado a medianoche. Hoy, las redes sociales se han convertido en el nuevo espejo donde muchas parejas se miran y se dejan de ver. Lo que antes requería encuentros físicos, ahora sucede en silencio, a través de pantallas, desde la comodidad del sofá, mientras tú piensas que todo está bien porque ella sigue ahí, a tu lado. Luis, un hombre de 62 años que vive en Houston, compartió conmigo una historia que muchos hombres mayores jamás se imaginarían vivir. Su esposa, con quien llevaba más de 30 años de matrimonio, comenzó a pasar más tiempo con su celular. No había nada grave. No había salidas sospechosas. Solo risas pequeñas frente al teléfono, cambios de humor inexplicables y una nueva costumbre, proteger su pantalla cuando él se acercaba. Luis no era un hombre celoso. Nunca lo fue. Pero algo en su intuición le decía que había otro tipo de presencia, una que no podía ver, pero que sentía. Un día, por casualidad, o quizás por destino, vio una notificación en la pantalla de ella, un mensaje de alguien que no conocía, con un corazón al final. Al enfrentarse a ella, su esposa no negó nada. Simplemente dijo, no sé cómo pasó, solo necesitaba hablar con alguien. Ahí está la clave. No se trata de una relación física. Se trata de una conexión emocional que se gestó a espaldas de la relación principal. Y lo más desconcertante es que empezó como empiezan muchas cosas en el mundo digital, sin intención, sin límites claros, sin darse cuenta. Hoy en día, las redes sociales y las plataformas de mensajería no son solo medios de comunicación. Son canales de validación emocional. Y en ese terreno, las tentaciones no aparecen como cuerpos semidesnudos. Aparecen como atención, como interés genuino, como palabras que tú quizás dejaste de decir hace años. Los estoicos hablaban de la necesidad de vigilar no solo nuestras acciones, sino también nuestras emociones. Epicteto decía, no es lo que sucede lo que nos daña, sino cómo respondemos a ello. En este caso, lo que sucede puede parecer insignificante, un mensaje, un comentario. Pero si tú no estás emocionalmente disponible, esos pequeños gestos se convierten en una vía de escape para el alma de tu pareja. Piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que le escribiste un mensaje solo para decirle que pensabas en ella? No para recordarle algo, no para pedirle algo. Solo porque sí. Porque todavía la ves. Porque todavía te importa. Las redes no son el problema. El verdadero riesgo es la desconexión emocional en casa. Es ese silencio que se instala entre ustedes mientras cada uno mira su pantalla. Es esa sensación de rutina, de previsibilidad, que hace que un mensaje nuevo de alguien desconocido despierte más emoción que una conversación contigo. Y es que en el mundo digital todo parece más fácil. Allí no hay discusiones por las cuentas, ni cansancio después del trabajo, ni silencios incómodos. Solo hay palabras bien escritas, GIFs, emojis, atención inmediata. Y si tú no estás ofreciendo eso, no en la forma superficial, sino en la forma auténtica, alguien más lo hará. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿ella puede hablar contigo de lo que la hace insegura? ¿Puede contarte un secreto sin miedo a que la juzgues? ¿O siente que sus pensamientos más personales solo pueden salir cuando estás sola frente a una pantalla? La infidelidad digital, aunque invisible, tiene consecuencias reales. Porque una conexión profunda, aunque sea solo con palabras, puede desplazar la intimidad que construyeron durante años. Y lo más grave, es más fácil de ocultar y mucho más difícil de detectar. Pero no todo está perdido. Al contrario, este puede ser un punto de partida. En lugar de vigilar,
espionar o controlar, te propongo algo mucho más poderoso: presencia emocional. Empieza por observar cómo es la energía entre ustedes en casa. ¿Hay silencio? ¿Hay risas? ¿Hay preguntas reales? Recuérdale lo que te gusta de ella. Hazle sentir que aún tiene un lugar irreemplazable en tu vida. No necesitas competir con las redes sociales. Solo necesitas volver a conectar desde el alma. Un mensaje tuyo, sincero, mirando a los ojos, vale más que 100 corazones en un chat. Luis, el hombre de Houston, tomó una decisión difícil, no la dejó ni la humilló. Le pidió que fueran juntos a terapia. Quería entender que había fallado y que podían recuperar. Su esposa lloró. Admitió que nunca quiso engañarlo, solo se sintió sola. Demasiado tiempo, demasiado silencio. Hoy, siguen juntos. Pero ahora, cada noche, se hablan como cuando recién se conocieron. Comparten historias. Se ríen de nuevo. ¿Y tú, cuántas conversaciones están esperando por salir entre tú y ella? ¿Cuántos mensajes no escritos podrían salvar lo que se está enfriando? Termino esta parte con una frase sencilla, pero contundente: no esperes a que otra pantalla la escuche. Sé tú la persona que la vuelve a mirar, incluso cuando ya está en casa. A continuación, entraremos en un terreno aún más delicado: los momentos de crisis personales. Porque a veces, cuando la vida nos golpea, es allí donde el corazón busca refugio, y a veces lo encuentra en alguien más. Hay etapas en la vida que nos sacuden como una tormenta inesperada. Una pérdida familiar, una enfermedad, la jubilación, una crisis existencial silenciosa. Momentos en que nos sentimos frágiles, desorientados, incluso avergonzados de no saber cómo seguir adelante. Y es justamente ahí, en esa vulnerabilidad tan humana, donde muchas infidelidades comienzan, no por deseo, sino por necesidad emocional. No es fácil para el hombre mayor reconocer esto. Porque fuimos criados para ser fuertes, para no llorar, para resolver. Pero cuando es ella la que atraviesa esa tormenta, muchas veces no sabemos cómo acompañarla sin sentirnos inútiles. Nos volvemos prácticos. Damos consejos. Cambiamos de tema. O peor aún, nos alejamos emocionalmente. Y ahí, sin darnos cuenta, dejamos la puerta abierta para que otro entre. No por ser mejor que nosotros, sino por estar ahí cuando nosotros no supimos estar. Ramiro, un hombre de 67 años de Medellín, vivió esta realidad en carne propia. Su esposa perdió su trabajo después de 18 años en la misma empresa. Para ella fue devastador. No solo por lo económico, sino porque ese empleo era parte de su identidad, de su orgullo personal. Al principio, Ramiro intentó consolarla con frases como «ya saldrá algo mejor», o «al menos ahora tienes más tiempo libre». Pero no la escuchaba de verdad. No validaba su dolor. No se sentaba a mirarla en silencio y decirle «estoy contigo. Y entiendo que esto duele». Mientras tanto, ella comenzó a hablar más con un vecino, un hombre viudo que solía verla en el parque. Él no ofrecía soluciones. Solo la escuchaba. La miraba como alguien que merecía respeto, incluso en su tristeza. No hubo besos. No hubo sexo. Pero sí hubo conexión. Y esa conexión creció. Ramiro lo notó cuando su esposa comenzó a sonreír con una suavidad distinta, una que ya no tenía con él. La mayoría de las infidelidades emocionales durante las crisis personales no ocurren porque falta amor, sino porque falta presencia. Una mujer no necesita un superhéroe cuando su mundo se desmorona. Necesita un testigo.
Un hombre que no huya, que no minimice, que no le diga que todo estará bien sin mirar a los ojos lo que no está bien en absoluto. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento compartido fortalece los vínculos. Séneca decía, el verdadero amor se prueba en la adversidad, no en la comodidad. Pero muchos hombres fallamos justo ahí, porque no nos enseñaron a sostener el silencio de otra persona, a quedarnos sin respuestas, a ser simplemente un refugio. Y ese es el punto, en tiempos de crisis, cada mujer busca un refugio. La pregunta no es si lo hará. La pregunta es, ¿serás tú ese refugio? No necesitas tener todas las soluciones. Solo necesitas quedarte. Escuchar sin interrumpir. Validar sin juzgar. Acariciar sin prometer. Estar sin intentar arreglar. ¿Y si eres tú el que está en crisis? ¿El que atraviesa la enfermedad, el desempleo, la inseguridad interior? Entonces recuerda esto, tu dolor no te vuelve menos hombre. Te vuelve más humano. Y si lo compartes con honestidad, con vulnerabilidad, abrirás la puerta a que ella también lo comparta contigo. Pero si te encierras, si finges estar bien, si levantas muros, no te sorprendas si ella también busca a alguien que la mire sin armaduras. Una pequeña historia estoica puede ayudarte a comprender esto. Un anciano sabio caminaba con su nieto por un puente de madera. El niño tenía miedo de cruzar. El abuelo no lo empujó. No le dijo no pasa nada. Solo le tendió la mano y dijo, estoy aquí. Y el niño cruzó, no porque desapareciera el miedo, sino porque alguien lo sostuvo mientras temblaba. Eso es lo que hace un hombre verdadero en tiempos de crisis, no resuelve, sostiene. Volvamos a Ramiro. Después de meses de tensión, un día decidió hacer algo distinto. Se sentó frente a su esposa, le tomó la mano y le dijo, no sé cómo ayudarte, pero quiero estar contigo en esto, sin apurar tu proceso. Perdóname por no haber estado antes. Ella lloró. No por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo. Por el cambio de actitud. Por fin se sintió vista, acompañada, respetada en su dolor. Esa noche no hablaron mucho más. Solo se abrazaron. Y ese abrazo fue el comienzo de la reconstrucción. Si estás atravesando una etapa parecida, aquí tienes 3 acciones simples: escucha con presencia, deja el celular, apaga la televisión y dedica 15 minutos diarios solo a escucharla. Valida su dolor, no lo minimices, no lo compares. Solo dile, entiendo que esto duele. Y estoy aquí. Cuida también tu centro emocional. Si tú estás fuerte por dentro, serás el pilar que ella necesita. Porque en medio de cualquier tormenta, el refugio más valioso no es un consejo, es un corazón que no se va. Y si logras ser ese corazón, te garantizo una cosa, ella no tendrá razones para buscar otro lugar donde sentirse viva. Pasemos ahora al quinto espacio donde la fidelidad puede tambalearse sin que lo notes, las actividades recreativas. Donde la libertad personal mal cuidada se convierte en una nueva forma de escape emocional. Allí también, sin escándalo ni intención, puede comenzar una distancia que duele más que cualquier traición física. A medida que pasan los años, muchos matrimonios caen en una peligrosa trampa: creer que estar juntos es suficiente. Pero estar juntos no siempre significa compartir la vida. A veces, cada uno comienza a construir pequeños mundos donde el otro ya no entra. Y aunque al principio parecen inofensivos, una clase de yoga, un grupo de lectura, caminatas con nuevas amistades, con el tiempo, esos espacios se transforman en refugios emocionales. Y si no se cultiva el vínculo principal,
entonces esos lugares pueden volverse el escenario perfecto para que surja una conexión que no debería existir. Mario, un hombre de 64 años de Guadalajara, me escribió una carta que aún conservo. Me contaba que su esposa, Elena, se había apuntado a clases de yoga 2 veces por semana. Él se alegró. Después de todo, ella siempre fue activa y últimamente se veía algo apagada. A los pocos meses, notó que ella llegaba más tarde de lo normal, que hablaba mucho de su grupo de yoga, especialmente de Martín, el instructor. Tiene un enfoque muy inspirador, decía ella. Mario no pensó mal. Pero algo dentro de él se removía. Elena empezó a arreglarse más antes de salir. Usaba perfume. Se vestía diferente. Al principio, él lo vio como algo positivo. Está recuperando su alegría, pensó. Hasta que un día le propuso asistir juntos a una clase. No para controlar, sino para compartir. Ella, casi sin mirarlo, respondió: prefiero mantener esto como mi espacio. Esa respuesta no lo ofendió, pero lo inquietó profundamente. Desde entonces, comenzó a observar más. Las conversaciones entre ellos eran superficiales. Las risas escaseaban. Y la sensación de que ella vivía algo lejos de él crecía cada día más. No había gritos. No había infidelidad física. Pero había una verdad dolorosa: ella ya no lo incluía en su mundo emocional. En esta etapa de la vida, muchas parejas experimentan ese tipo de desconexión. El trabajo ya no es una excusa. Los hijos ya se han ido. Y el tiempo libre, que debería unir, se convierte en terreno de separación. Los estoicos enseñaban que el deseo mal gestionado no se refiere solo a lo sexual, sino también al deseo de sentirse vivo, valorado, reconocido. Y cuando una persona siente que su pareja ya no la ve, ya no la escucha, ya no comparte, comienza a buscar, sin querer, ese reconocimiento en otros lugares. No se trata de controlar lo que ella hace con su tiempo libre. Se trata de preguntarte: ¿sigo siendo parte de su vida o solo compartimos la casa? Muchas veces, el enemigo no es otro hombre. Es el aburrimiento. Es la rutina. Es la falta de curiosidad. Es dejar de hacer preguntas. Es pensar que ya la conoces tanto que ya no necesitas descubrir nada más. Pero te equivocas. Porque una mujer nunca deja de transformarse. Y si tú no sigues su ritmo, si no caminas a su lado con la misma curiosidad que tenías al principio, alguien más lo hará. Y no porque sea mejor que tú, sino porque decide mirar donde tú dejaste de mirar. El caso de Mario no es aislado. Muchas veces, los espacios personales se transforman en cuevas emocionales que se cierran al vínculo principal. Y eso no es culpa de ella. Es una señal. Una advertencia. Una invitación a reconstruir. ¿Qué puedes hacer? Primero, observa sin miedo ni juicio. ¿Qué actividades disfruta ella ahora? ¿Qué temas le emocionan? ¿Con quién los comparte? Segundo, muestra interés genuino. No para invadir, sino para acompañar. Pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de esa clase? ¿Qué aprendiste esta semana? Y escucha sin compararte, sin sentirte menos. Solo escucha. Tercero, propone experiencias juntos. No tienen que ser grandes viajes ni eventos caros. A veces, un paseo sin destino, una cena improvisada, o mirar una película que a ella le encanta, es más que suficiente. Recuerda lo que decía Marco Aurelio: el alma se nutre de lo que le das atención. Si tú no nutres el alma de tu relación, alguien más lo hará,
sin intención maliciosa, simplemente por estar disponible. No se trata de que compartan todo. Todos necesitamos espacios personales. Pero una relación madura también necesita tiempo compartido con intención. Momentos únicos que no puedan ser reemplazados por ninguna clase de yoga, ningún viaje grupal, ninguna charla externa. Mario, finalmente, entendió que no podía obligarla a dejar sus clases. Pero sí podía invitarla a recuperar algo que habían perdido, la complicidad. Empezó a cocinar con ella los domingos. Aprendieron a bailar tango mirando videos. Se animó a escribirle pequeñas notas como cuando eran novios. No fue inmediato. Pero poco a poco, ella empezó a buscarlo otra vez. A reírse con él. A incluirlo. Hoy, cada vez que ella regresa del yoga, él no la espera con sospecha. La espera con una taza de té y una pregunta sencilla pero poderosa: ¿te sentiste bien hoy? Y ella sonríe. No por el té ni por la pregunta, sino porque sabe que su mundo sigue teniendo espacio para dos. Termino esta parte con una frase que vale oro: no temas a la libertad de tu pareja. Teme a convertirte en alguien que ella ya no quiere invitar a su mundo. Y ahora, avancemos hacia una verdad aún más profunda: ¿qué pasa cuando no es otro el problema, ni una actividad externa, ni una crisis, sino tú mismo? ¿Qué ocurre cuando como hombre te has vuelto invisible emocionalmente sin darte cuenta? Lo exploramos en la siguiente parte. No todas las pérdidas comienzan con la traición de otro. Algunas comienzan contigo. Con tus silencios. Con tus rutinas. Con ese modo automático de existir al lado de ella sin realmente estar. Y lo más doloroso es que no te das cuenta hasta que ya no hay nadie del otro lado de la mesa. A muchos hombres mayores les cuesta aceptar esto. Porque han vivido cumpliendo, han trabajado, han provisto, han protegido. Pero nadie les enseñó a estar emocionalmente presentes. Nadie les dijo que lo más difícil no sería construir una casa, sino mantener el alma encendida dentro de esa casa. Con el tiempo, sin mala intención, te convertiste en ese hombre que está, pero no mira. Que escucha, pero no registra. Que toca, pero sin emoción. Y en esa ausencia silenciosa, ella también empieza a irse. Primero emocionalmente. Después, tal vez físicamente. Carlos, un hombre de 61 años de Bogotá, me lo dijo sin rodeos: yo pensé que estábamos bien. Nunca discutíamos. Nunca peleábamos. Pero ahora entiendo, no hablábamos de nada real. Su esposa no se fue por otro. Se fue porque se sintió sola durante demasiado tiempo, aunque él durmiera cada noche a su lado. Los estoicos hablaban de la apatía, un estado de serenidad interior donde uno no se deja arrastrar por las pasiones ni por el ruido externo. Pero eso no significa indiferencia. Significa presencia profunda. Significa estar tan en paz contigo mismo que puedes mirar a quien amas con toda tu atención, sin filtros, sin defensas. Una relación madura no se sostiene por costumbre ni por contratos. Se sostiene por la capacidad de renovar la mirada. De seguir eligiendo al otro aunque hayan pasado décadas. Y esa elección solo puede hacerse desde la presencia. ¿Hace cuánto no la miras a los ojos con intención? ¿Hace cuánto no le dices lo que te inspira de ella? ¿Hace cuánto no le preguntas qué la está moviendo por dentro? Tal vez piensas que ya no hace falta. Que después de tantos años ya no es necesario decir esas cosas. Pero te equivocas. Justo por los años vividos, por las batallas compartidas, por las pérdidas y las victorias, es que más que nunca necesitas seguir comunicando amor con palabras y gestos.
No esperes a que ella te diga que se siente sola. Observa. Escucha. Intuye. Quiero darte 3 claves para romper ese estado de invisibilidad emocional. 1. Presencia física con alma. Estar en casa no basta. Deja el celular. Apaga la televisión. Mira. Escucha. Toca con intención. Tu presencia debe sentirse como un refugio, no como una sombra. 2. Comunicación emocional auténtica. Atrévete a hablar de lo que sientes, incluso si no tienes las palabras perfectas. Un me haces falta o un quiero volver a conectar contigo vale más que 1000 silencios correctos. 3. Reencuentro a través de lo cotidiano. Haz de lo simple un ritual de conexión. Cocinen juntos. Den caminatas sin hablar demasiado. Recuerden cosas del pasado. Ríanse. Vuelvan a encontrar el ritmo de ustedes. No se trata de hacer grandes gestos. Se trata de volver a ser real. De ser un hombre con alma viva, no solo con deberes cumplidos. Carlos logró recuperar a su esposa, no con regalos, ni con promesas, sino con un cambio profundo en su forma de estar. Ella lo notó en su forma de mirarla, en su manera de escucharla sin apurarla, en el silencio compartido sin incomodidad. Hoy, no son perfectos, pero son 2 adultos que eligen mirarse todos los días como si aún quedaran cosas por descubrir. Y eso es lo que tú también puedes lograr. No eres demasiado mayor para cambiar. No es demasiado tarde para reconectar. Tal vez, lo único que ella ha estado esperando durante años es que tú vuelvas a verte a ti mismo y desde ahí, vuelvas a verla a ella. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión profunda sobre todo lo que has descubierto. Y sobre cómo seguir construyendo amor verdadero después de los 50, sin miedo, sin máscaras y con el alma abierta. Llegaste hasta el final de este viaje y eso dice mucho de ti. Dice que no eres un hombre que se rinde fácilmente. Que aún tienes el valor de mirar hacia adentro, incluso cuando duele. Porque lo más fácil sería ignorar las señales, culpar al otro o dejar que la rutina siga apagando lo que alguna vez fue fuego. Pero tú elegiste escuchar, reflexionar, sentir. Y eso ya es el primer paso para cambiarlo todo. Hoy descubriste que la infidelidad no nace de un solo error, sino de 1000 pequeñas ausencias. Que no siempre hay otro hombre, sino simplemente un vacío donde tú ya no estabas. Que el verdadero riesgo no es perderla, sino perderte a ti mismo dentro de un silencio que creíste inofensivo. Y que amar con madurez no significa poseer, sino acompañar, no controlar, sino estar, no exigir, sino mirar con honestidad y ternura. Si alguna parte de este video te hizo recordar algo, si alguna frase te apretó el pecho, entonces deja tu huella aquí abajo. Escribe, solía sentir que se alejaba de mí, pero no sabía por qué. Tal vez al hacerlo, no solo te liberes tú, sino que ayudes a otro hombre a reconocerse. Y si aún quieres seguir construyendo relaciones reales, profundas y conscientes, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Porque a veces, una sola palabra dicha a tiempo puede salvar lo que parecía perdido.